paso mudo con hambre de un pasado. Una mirada que te clava su frío, jurando que nada ha escapado. Y dentro de ti una marea roja, un océano prohibido. Su canto es un dulce veneno, una promesa de un poder caído. Dentro de ti una marea roja, un océano prohibido. Su canto es un dulce veneno, una promesa de un poder caído. Una marea roja que golpea tu alma, un augurio de ruina que se acerca. La oscuridad te recuerda, la oscuridad siempre regresa. Las luces blancas del laboratorio parpadeaban débilmente, bañando las paredes metálicas en un resplandor frío. El aire olía a químicos y a hierro, como si cada rincón guardara secretos ocultos tras las puertas selladas. La joven vestida de ropas oscuras habló ante la figura que la esperaba al fondo, su voz serena pero cargada de frustración. Fallé en traer a número 247. Escapó por culpa de una mujer que se cruzó en mi camino. Tuve que enfrentarla. Posee una habilidad sorprendente, no lo negaré, pero al final la derroté. Hubo un silencio pesado, apenas roto por el zumbido de las máquinas. La sonrisa del hombre, su jefe, daba pistas de lo que en su mente estaba surgiendo. ¿Qué hacemos con ella?, preguntó la chica, con un dejo de duda en su tono. Él dio unos pasos que resonaban como un eco metálico en el suelo pulido. Se acercó hasta quedar a escasos centímetros, se quedó observando a Tomoe con mucha atención, como si pudiera examinarla con la vista. Soltó una pequeña risa para a continuación declarar lo siguiente: oh, sé exactamente qué hacer. La tensión se alzó como un muro invisible. La escena se congeló en ese instante, dejando que el eco de sus palabras flotara en el aire antes de que la oscuridad engullera el laboratorio. El cielo aún era azul y el ambiente era cálido y tranquilo, que contrastaba con la tensión que traían consigo. Iki, Nora y Raisa cruzaron la puerta en silencio. El sonido del lento movimiento de la puerta al cerrarse parecía reflejar el pesar que los tres cargaban, como si el mundo quisiera remarcar que la calma allí dentro era apenas una ilusión. Nora avanzaba en medio, sus ojos, fijos en el suelo, parecían huir de la claridad del día. Cada paso le pesaba como un recordatorio de lo que acababan de dejar atrás, la imagen de Tomoe enfrentando sola a aquella mujer para que ella pudiera escapar. Tomoe, susurró, la voz apenas un soplo. Iki la miró de reojo. Bastó ese nombre para entender el torbellino que llevaba dentro. No es tu culpa, dijo con calma. Tomoe decidió protegerte. Pero yo pude haberla ayudado. La protesta de Nora se quebró en mitad de la frase. Si no fuera una cobarde. No, replicó Iki, apoyando suavemente una mano en su hombro. La salvaremos, lo prometo. Nora apretó los labios, temblorosa, mientras las lágrimas no dejaban de brotar de sus tristes ojos. Iki la miró, entendiendo de cómo se sentía ella ante esta situación. Pensó que quizás lo mejor sería que ella descansara un poco. Ve a tu habitación y descansa un poco, lo necesitas. Le dijo en voz baja. Ella aceptó, aunque cada movimiento parecía más lento, como si el aire mismo fuera demasiado pesado. Caminó hacia su habitación, y su silueta se fue perdiendo en la claridad que entraba por las ventanas, hasta desaparecer detrás de una puerta. Cuando el sonido de sus pasos se apagó, Raisa permaneció inmóvil, los ojos clavados en el piso. Iki notó cómo sus manos se cerraban en puños, tensas, casi temblorosas. «¿La conoces?», afirmó él, rompiendo el silencio. Raisa alzó la vista con un destello de dolor que no podía ocultar. Sí, su voz era apenas un hilo. «Esa mujer, antes era mi amiga». Iki alzó la mirada. «¿Amiga?». Ella tragó saliva, como si cada palabra le pesara más que la anterior. «Quería contártelo antes», murmuró. «Algo le pasó, algo que la cambió para siempre». Y no solo eso, Iki, su mirada se endureció, aunque el brillo de culpa seguía allí. El culpable de esto es la misma persona que tuvo encerrada a Nora en aquel lugar. Iki sintió como la claridad del día, lejos de reconfortar, parecía volverse más fría. Lo que le hicieron, lo que la convirtió en esto, continuó Raisa, desviando la mirada. Es algo que nunca debió suceder, y ahora viene por ella. El silencio que siguió fue tan denso que ni el sol que entraba por las ventanas pudo disiparlo. Iki le pide a Raisa que vayan a hablar a otro lugar de la casa, ya que no quiere que Nora escuche, ya que quizás eso la haría sentir aún peor de lo que ya está.
En la sala, Iki se acercó a Raiza, su voz baja y tensa. «Dime todo», ordenó Iki, sus ojos fijos en Raiza. «¿Qué está pasando realmente? ¿Acaso usarán a Tomoe para obligarnos a darles a Nora?» Raiza respiró hondo, las palabras que había guardado durante tanto tiempo finalmente salieron a la luz. «Esto es obra del Dr. Victor Brand. Es alguien a quien no le importa la ética ni la vida humana. Utiliza a la gente como sujetos de prueba para sus experimentos». La mirada de Iki se oscureció, la incredulidad se apoderaba de él. ¿Sujetos de prueba? ¿Para qué? ¿Qué tipo de experimentos? Raiza continuó, su voz apenas un susurro, revelando la terrible verdad. La chica que se llevó a Tomoe, ella era mi amiga, pero ahora ya no es ella misma. Fue una de las víctimas de ese científico. Él la sometió a un proceso que la alteró física y mentalmente. Un escalofrío recorrió la espalda de Iki. ¿Alteró cómo? ¿De qué estás hablando? La sometió a un tratamiento que modifica el cuerpo, pero lo más grave, le insertó un parásito. Una vez que ese parásito llega al cerebro, la persona deja de ser ella misma. Conserva sus recuerdos, su apariencia, pero su voluntad es controlada. Se convierte en un títere, una herramienta, explicó Raiza. La incredulidad de Iki se transformó en una mezcla de asco e incomodidad. El enojo lo invadió al escuchar lo que le había sucedido a la amiga de Raiza y el miedo por lo que le podría suceder a su esposa. ¿Estás diciendo que la persona que se llevó a Tomoe no era tu amiga, sino solo un cuerpo vacío? No es un cuerpo vacío, Iki, es algo peor. Es como si el parásito hubiera secuestrado su alma y la usa para sus propósitos. Raiza apenas podía contener la emoción en su voz. Iki se sintió abrumado por la revelación, su mente luchaba por procesar la información. Un científico, un parásito, una amiga de Raiza convertida en un monstruo. La realidad era más extraña y aterradora que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Mientras Iki y Raiza hablaban sobre la situación, Nora, estando en su habitación, estaba muy dolida con todo lo sucedido. Ella estaba sentada en la cama, con la mirada al suelo, con los ojos llenos de lágrimas y la voz rota por el llanto. Si no hubiera sido tan cobarde, susurró, temblando. Si hubiera hecho algo, cualquier cosa. Las lágrimas caían sin resistencia, mojando su rostro y el cuello de su camiseta. Cada sollozo parecía desgarrarle el pecho más que el anterior. La escena se repetía en su cabeza una y otra vez, del cómo ella se alejaba mientras dejaba a Tomoe sola contra esa enemiga. Y ella solo huyó de ese lugar, como siempre. Inútil, la palabra le taladraba el cráneo. Inútil, cobarde, estúpida, estúpida. No paraba de decirse esas palabras tan hirientes, se estaba haciendo daño a sí misma. El silencio en la habitación era espeso, roto solo por su respiración entrecortada. Pero entonces, algo cambió. Un susurro, bajo, indefinido. Nora levantó la cabeza de golpe, las lágrimas suspendidas un segundo en sus mejillas. ¿Qué? Escuchó de nuevo. No entendía las palabras, pero la voz no era humana. Se puso de pie con dificultad, sintiendo el corazón desbocado. Su mirada se cruzó con el espejo del armario, sin querer, y lo que vio le heló la sangre. Sus ojos no parecían ser los suyos. Brillaban con un rojo tan intenso que parecía líquido, como brasas vivas. Era el mismo tono que había visto en el ente. Noti. Nora retrocedió, chocando contra la pared. No, esto no puede estar pasando, murmuró, apretando los párpados, como si al hacerlo pudiera borrar el reflejo. Pero el susurro volvió, más claro esta vez, más cerca, y el reflejo en el espejo, sonrió. Nora se quedó paralizada, observando el reflejo, y entonces, sin previo aviso, lo vio. Apareció detrás de ella. Era ese ente, la mismísima némesis de la corrupción. La risa que soltó no fue un sonido, fue una vibración profunda que se filtró en sus huesos y la hizo temblar. Mírate, susurró el ente, su voz distorsionada, múltiple, como si hablara desde todos los rincones de la habitación al mismo tiempo. ¡Qué patética eres! Nora quiso gritar, pero no pudo. Sus labios se entreabrieron apenas, y de ellos solo salió un jadeo tembloroso. Tu amiga te salvó, porque tú no sirves para nada, continuó Noti. No vales nada, no mereces que te salvaran, no mereces existir. El cristal comenzó a vibrar, pequeñas grietas se dibujaron alrededor de su reflejo. Nora apretó los dientes, sintiendo que algo en su mente se rompía también. Cállate, susurró, apenas audible, pero el ente rió de nuevo, más fuerte. Solo eres una inútil y una cobarde. Y entonces, con un estruendo seco, el espejo estalló en 1000 pedazos. Nora gritó y cayó hacia atrás,
Luego todo parecía que había vuelto a la normalidad, incluso aquel espejo no presentaba ningún daño. Asustada, Nora decidió ver si aún sus ojos estaban brillando. Se miró. Sus ojos habían vuelto a ser los de siempre, pero algo en ella no lo era. Sintió un nudo en el pecho, un vacío helado que no estaba allí antes, como si el ente no se hubiera ido del todo. Y sin saber por qué, sentía una horrible sensación en su ser. Se pregunta qué fue todo eso, no sabía qué había sido, pero sentía un muy mal presagio. Nora permaneció sentada al borde de la cama, con las manos aferradas a la sábana como si necesitara un ancla para no hundirse. Su respiración era irregular, entrecortada, y el recuerdo de esa visión aterradora seguía clavada como un cuchillo en su mente. Se colocó sus manos de su cabeza y cerró los ojos con fuerza, intentando convencerse de que solo había sido un delirio, pero el miedo no se iba. Mientras tanto, en la sala, Raisa seguía hablando con Iki, donde este le preguntó más acerca de lo sucedido a su amiga. Mónica no era así, ella era buena. El Dr. Brandt la tomó, la transformó, y cuando la volví a ver, ya no quedaba nada de mi amiga. La voz le tembló, como si las palabras pesaran toneladas. Ese parásito que le implantaron, la convirtió en eso. Iki apretó los puños. Una mezcla de ira pero también de preocupación le invadía. Un silencio espeso llenó la habitación. Solo se rompió cuando escucharon pasos acercándose. Nora caminaba lentamente, pálida, con el rostro surcado por lágrimas recientes. Iki se acercó de inmediato. Nora, pronunció su nombre como un suspiro. Ella titubeó antes de hablar, como si tuviera que arrancar las palabras de su garganta. Tengo miedo. Se llevó una mano al pecho, justo sobre su corazón. Todo esto está pasando por mi culpa. Perdóname, Iki, si tan solo le hubiera ayudado a Tomoe, pero es verdad. Solo soy una cobarde, un estorbo. Y, se detuvo, temblando. Por un momento no sabía si era ella misma o esa presencia. Raisa la miró con ojos abiertos, inquietos. Iki dio un paso hacia ella, con un nudo en la garganta. Dijo con firmeza, no eres un estorbo, no eres una cobarde, no te castigues por esto porque no es tu culpa. Ella lloró, no solo por culpa sino también por el temor que sentía al ver visto a esa némesis, sin saber si fue una alucinación o algo real, pero temía decirles, temiendo lo que podrían pensar, por lo que no les dijo nada. Escucha, Nora, vamos a resolver esto, pero por favor no te castigues. Por un instante, el silencio volvió a envolverlos, pero ya no era pesado, era un silencio cargado de promesa, de un lazo que se negaba a romperse. Nora apretó las manos de Iki con un leve temblor, como quien se aferra a la última luz en medio de la oscuridad. Raisa, observando aquella escena, lo vio. Los ojos de Nora por unos instantes se habían vuelto a poner de un color rojo muy brillante. Solo fue unos pocos segundos, pero fue suficiente para despertar una gran sospecha. Algo anda mal, se decía en su mente, pero no dijo nada, al menos no de momento. Después de unas horas, Iki le explicó a Furina y a Estela lo sucedido. Ambas habían estado fuera y no se habían enterado de la situación. Cuando escucharon los detalles, quedaron paralizadas, incapaces de creer lo que estaba ocurriendo. Debemos mantenernos alerta, dijo Iki con seriedad. No sabemos qué podría pasar. Más tarde, revisó la información que Raisa había conseguido sobre el Dr. Brandt. Cuanto más leía, más oscuro se volvía el panorama. Aquel hombre llevaba años utilizando personas como sujetos de prueba en toda clase de experimentos, muchos de ellos financiados por individuos poderosos, políticos, militares e incluso altos mandos de distintos gobiernos. ¡Qué gente más repugnante!, murmuró Iki, con rabia contenida. Saber lo que hacía y aún así apoyarlo. Entre los archivos también encontró registros que vinculaban al doctor con la ya extinta Corporación ENSI, una organización que Iki había ayudado a destruir en el pasado. No me sorprende que haya trabajado para esas víboras, dijo con un tono entre enojo y desprecio. Cuando terminó de revisar todo, comprendió el verdadero peligro que representaba ese hombre. Tomoe, susurró con angustia, está en sus manos. El pensamiento lo heló por dentro. Debía rescatarla, pero tampoco permitiría que capturaran a Nora. No dejaría que regresara a ese infierno. Unos minutos después, Raisa regresó tras vigilar las instalaciones del Dr. Brandt. Había conseguido imágenes de las cámaras de seguridad mediante hackeo. ¿Y bien, qué viste?, preguntó Iki con urgencia, ansioso por empezar a planear el rescate. Raisa bajó la mirada. Nada bueno, Iki, me temo que ya es demasiado tarde. ¿Cómo que tarde?
¿A qué te refieres?, exigió, con la voz quebrada por la tensión. Creo que le hicieron lo mismo, Ikki, respondió Raiza con tristeza. Ikki se quedó inmóvil. Sus ojos, vacíos, reflejaban una mezcla de horror y desesperación. Raiza había visto todo a través de las cámaras. Vio lo que le habían hecho a Tomoe, y temía que eso fuera justo lo que Ikki no quería enfrentar. El silencio se volvió pesado. Solo la respiración contenida de Ikki llenaba el ambiente, pero Raiza lo interrumpió con voz firme. No tenemos tiempo para esto. Ahora saben dónde estamos. Tenemos que irnos, ya. Mientras tanto, a lo lejos, 3 figuras se aproximaban: el Dr. Brad, su cómplice, y alguien más. En ese mismo instante, los ojos de Nora comenzaron a cambiar otra vez, y aquella sensación oscura que la perseguía se hizo más intensa, más viva. ¿Quién será esa tercera figura? ¿Podrán Ikki y los demás escapar a tiempo, o tendrán que enfrentarse a lo inevitable? ¿Y los ojos de Nora serán el presagio de algo que está a punto de despertar? Eso lo sabremos más adelante.